Hola, buenas tardes para todos. Bueno, es un placer volver a juntarnos con ustedes después de este receso de julio, que espero hayan podido disfrutar, descansar, aprovechar los lindos días que tuvimos, soleados a pesar del frío, y recargar las baterías para reiniciar el último tramo de este año 2021. Por suerte lo recomenzamos con un panorama un poco más auspicioso que con el que lo cerramos, obviamente. Basta ver las cifras que por suerte estamos teniendo todos los días respecto al COVID y esperemos que las cosas se puedan mantener controladas y que no tengamos luego un empuje debido a la cepa nueva del COVID. Mientras tanto, hay que tener espíritu positivo y hay que tener esperanza en que pronto vayamos consolidando la salida de esta situación y en consecuencia, bueno, estamos trabajando arduamente para preparar todas las cosas para permitirnos retomar la presencialidad en el mes de septiembre. Por supuesto, estamos haciendo algunas consultas con el Ministerio de Salud Pública respecto al retorno. No sabemos si nos vamos a tener que mantener dentro de los aforos que nos habían concedido en el protocolo original o si podremos modificar ese aforo. Eso va a incidir mucho en la forma en que podamos retornar, porque si seguimos con un aforo muy reducido la situación va a ser más compleja, pero bueno, no tenemos más alternativas que pelear con las cosas que tenemos a disposición y no pensar en que tal vez hubiese sido mejor tal o cual. Así que bueno, en el correr de este mes de agosto los vamos a tener informados a todos respecto al retorno. Perdón, respecto al retorno que obviamente lo vamos a ir haciendo en forma sostenida a partir de los primeros días del mes de septiembre. Mientras tanto, bueno, decirles que por suerte en el periodo de inscripción que tuvimos en este mes de julio se sumaron algunos nuevos compañeros a nuestras actividades, siempre con una modalidad de distancia, ¿verdad? Una modalidad de la utilización de las diversas plataformas electrónicas que tenemos, y dado que sabemos que si se produce un retorno a la presencialidad, a estas personas que se han inscrito en los últimos tiempos no les podemos asegurar un cupo presencial. De todas maneras, creo que ha sido importante que la utilización de las plataformas de Zoom, de YouTube, de WhatsApp, nos ha permitido dentro de lo razonable mantener contacto con la mayoría de nuestros participantes, máximes en una época como esta en que es tan importante y tan fundamental mantener el contacto social. Sabemos que las secuelas del COVID van a ser muy importantes, hay mucha gente con estados depresivos y de angustia muy profundos, hay gente que está sola, que a veces la actividad que hacía en los talleres de UNI3 era su única oportunidad de sociabilizar. Así que bueno, nosotros somos conscientes de todo eso, lamentamos no poder de repente apurar las cosas, pero también tenemos que tener presente que debemos preservar la salud de todos nosotros y los pasos que demos en ese sentido tienen que ser muy firmes y tal vez mucho más cautos de lo que algunos de ustedes quisieran, pero que creo que nos obliga a la situación a movernos en esta postura. Así que bueno, no a los compañeros nuevos que se suman a este grupo, así como a otros grupos de UNI3, darles la bienvenida a esta circunstancia tan extraña en la cual no los estamos conociendo cara a cara, no tenemos la oportunidad de conversar con ellos personalmente, pero bueno, es lo que tenemos y es con lo que debemos manejarnos hasta que aparezcan tiempos mejores y podamos retornar a una actividad más normal. A ellos entonces nuestra bienvenida y un poco también explicar rápidamente cuál es el manejo de este taller, de los talleres de Historia de la Cultura, tanto del lunes como del miércoles. Lo que estamos haciendo en esta etapa excepcional es subiendo algunas charlas como esta que estamos haciendo ahora a YouTube los días martes
a partir de las 18 horas, para que todos puedan irlas compartiendo en el momento que consideren oportuno. Durante el mes de agosto vamos a mantener esta forma de trabajo, o sea que todos los martes en la tarde van a estar subidas las charlas correspondientes a la semana, y luego a medida que avance el mes y tengamos más claro las pautas de retorno, les iré explicitando cómo vamos a funcionar con el grupo del lunes y con el grupo del miércoles, ¿ok? También decirle a los nuevos compañeros, y también retomar un poco lo que estábamos haciendo, que este año comenzamos a analizar la historia del cristianismo dentro del marco de desarrollo del curso, que estaba analizando las grandes religiones monoteístas. Los años anteriores abordamos judaísmo, este año comenzamos con cristianismo, y luego que terminemos con cristianismo nos introduciremos en el análisis del Islam. Dentro del cristianismo nosotros estábamos en estos momentos repasando y poniendo al día la importancia de una de las figuras capitales del cristianismo, que es el apóstol Pablo. Habíamos visto la aparición de Pablo en el panorama cristiano unos años después de la desaparición de Jesús, y todas las vicisitudes que sufre Pablo en su choque con la comunidad judeocristiana de Jerusalén. Una comunidad judeocristiana de Jerusalén donde están la mayoría de los discípulos directos de Jesús y su familia también, para los cuales Pablo es un poco un advenedizo, es como sapo de otro pozo, ¿verdad? Pablo no forma parte del núcleo duro inicial que giró en torno a Jesús y que se movió con él en esos sucesos fundacionales de la semana de Pascua. Obviamente Pablo va a fundamentar su magisterio y su labor en pro de acercar el cristianismo a los gentiles, lo va a basar en una experiencia personal, específicamente en ese episodio tan conocido en el cual, camino a Damasco, Pablo presencia una visión directa de Jesús que lo llama a dejar la persecución de los cristianos y a unirse a las filas del cristianismo, a partir de lo cual Pablo comienza el desarrollo de su magisterio. Sabemos que el desarrollo del magisterio de Pablo no es en Jerusalén, sino que es en la zona de la diáspora, en Antioquía, en todo el resto de Asia Menor, digamos, porque es una persona muy viajera que se va a mover frecuentemente entre las diversas comunidades judeocristianas de la diáspora, de esa diáspora que comienza antes del enfrentamiento definitivo del pueblo judío con el Imperio Romano. Y por lo tanto nosotros antes de ese momento, recordarán que el choque fundamental se da al inicio de los años 70, antes de esos años 70 ya había una comunidad importante en la diáspora de signo judío, ¿verdad? Porque las cosas no estaban muy tirantes, estaban muy complejas en el territorio judío, y mucha gente fue abandonando el territorio y se fue afincando en otras comunidades cercanas. Y allí, por supuesto, las comunidades judías siguieron desarrollando todos los temas relacionados con su visión religiosa, y también en su momento en esas comunidades se fue desarrollando también la visión propia del judaísmo presentada por Jesús y por sus seguidores, eso que nosotros llamamos como judeocristianismo, ¿verdad? En esta etapa de transición en un cristianismo que surge del seno del judaísmo y que luego de un proceso que lleva varios siglos termina conformando una propuesta religiosa totalmente independiente, totalmente separada de su matriz original. En eso nosotros habíamos visto que Pablo había tenido un enfrentamiento bastante serio con la comunidad judeocristiana de Jerusalén, donde estaban, ya vuelvo a decir, los apóstoles y la familia de Jesús. Un enfrentamiento que tenía como motivo fundamental asegurar que el mensaje y la buena nueva del nuevo evangelio preconizado por Jesús podía hacerse extensivo a los gentiles,
sin que estos tuviesen que adoptar los símbolos distintivos del judaísmo, fundamentalmente la circuncisión. Vimos cómo se llega a un acuerdo en el famoso Concilio de Jerusalén en los años 50, en el cual aparentemente hay un espíritu de concordia en el cual se permite que los gentiles que se acercan a la nueva fe judeocristiana no tengan que someterse al proceso de la circuncisión y sí observar algunas normas que tienen que ver fundamentalmente con los elementos alimenticios y con algún otro rito que proviene del judaísmo. Este acuerdo, si bien se logró con bastante dificultad en Jerusalén, en ese concilio, en la práctica no fue pacíficamente aplicado. Y hay más de un episodio de tensión en toda esta transacción que hacen los dos grupos. De alguna manera, con el correr de los años 60, la posición del núcleo judeocristiano más próximo a Jesús está cada vez más próximo del viejo cuño de la religión judía y está corriendo serios riesgos de ser absorbido directamente por el judaísmo tradicional nuevamente. En realidad, Pablo, si bien se mueve frenéticamente de una comunidad a otra, no logra grandes avances. Nosotros podríamos decir que prácticamente en finales de los años 50, en los años 60, Pablo va perdiendo bastante en esta lucha, a tal punto que hace un último intento de acercamiento al núcleo duro judeocristiano. Estos le hacen hacer rendir homenaje en el templo en una forma incompleta que hace que Pablo sea apresado por la autoridad judía. Y hay una serie de acontecimientos en este momento que hace que Pablo finalmente termine en Roma. Yo voy a retomar en este punto la lectura del texto de Johnson para que ustedes puedan tener una noción más concreta de este acontecimiento. Cuando a finales de los 50, nos dice Johnson, hacia el final de la cincuentena, retornó a Jerusalén Pablo por última vez en un inútil esfuerzo por concertar un arreglo. El ala judía intencionadamente lo obligó a realizar un gesto renuente de respeto al templo, lo que lo llevó a ser arrestado y encarcelado. Pablo podía alegar la ciudadanía romana para escapar de las garras de los tribunales religiosos judíos, pero la maraña legal en la que se enredó, con un traslado a Roma escoltado y después el arresto domiciliario, concluyó solo con su muerte durante la persecución neroniana. De esta forma, la Iglesia de Jerusalén liquidó eficazmente la carrera misionera de Pablo. ¿Verdad? Pablo ya lo preveía este desenlace de que no iba a poder llegar a un acuerdo correcto con el núcleo duro judeocristiano, y él sabe que tiene que abandonar Asia Menor y dirige sus esfuerzos misioneros hacia el centro mismo del imperio, hacia el corazón del imperio, hacia la propia Roma. Por eso la Epístola de los Romanos, que es un texto fundamental en el pensamiento paulino, prepara de alguna manera a la comunidad romana judeocristiana, la prepara para la llegada personal del apóstol, ¿verdad? Y recordarán que en esta ida de Pablo hacia Roma va también a encontrarse con la compañía de Pedro. Pedro y Pablo van a estar en Roma, entonces, trabajando con la comunidad judeocristiana romana, y van a sucumbir ambos en las persecuciones que el emperador Nerón realiza contra el cristianismo en la primera parte de la década de los años 60. O sea que, de alguna forma, nosotros tenemos que las dos principales figuras para el cristianismo posterior, que son Pedro y Pablo, mueren en Roma. Y se supondría que esta corriente nueva judeocristiana sucumbiría con la desaparición de sus dos principales cabezas, como fueron Pedro y Pablo.
Sin embargo, nosotros vamos a ver que curiosamente esto no sucede. Por segunda vez en la historia del cristianismo, el cristianismo subsiste, ¿verdad? La primera vez, recuerden, fue la desaparición de su figura fundamental, de Jesús, y ahora es la desaparición de las dos figuras que siguen en jerarquía a Jesús dentro del cristianismo, que son Pedro y Pablo. Entonces, bueno, ¿cómo es que se logra la supervivencia por segunda vez de esta propuesta cristiana? Bueno, Johnson nos dice, lo que aseguró la supervivencia del cristianismo no fue el triunfo de Pablo en el terreno mismo, sino la destrucción de Jerusalén, y con esta la destrucción de la fe judeocristiana. Muy bien, paro aquí y sigo en el próximo videíto.